será. Santo, 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 por más que estés velando, imposibles gloria contemplar. Santo, santo, tú eres hoy, y nada hay a tu lado, poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo y tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Sí, nuestro Señor es santo. Sí, nuestro Señor es santo realmente. Aquí estamos. Por eso aquí estamos, ¿no? La palabra de Por escuchar la palabra de nuestro Vamos a seguir alabando. Vamos a seguir alabando. Vamos a cantar el himno número 290. Himno 290. Himno 290. Canta a Dios con alegría. Cantamos con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. La historia de la Biblia nos relata su podemos, démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser, nuestro Dios te agradecemos por dar revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Evangelios anuncian a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos deja un mandato en su hora de triunfar. Y nos pide todavía ir al mundo y predicarnos que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad, que su amor sincero y puro quiere darles libertad.
Cristo nos dejó un mandato, en su hora de triunfar. Y nos pide todavía ir al mundo y predicar, que los hombres todos sepan de Jesús y su Un himno bondad. muy hermoso realmente. Un himno muy hermoso realmente. Id por todo el mundo Por eso, y id por todo el mundo y predicar predicar el Evangelio. Su Vamos a palabra. seguir alabando esta tarde. Vamos a seguir cantar alabando el esta himno tarde. número Vamos a cantar el himno número 143. Himno 143. Himno Bellas 143. palabras de vida. Bellas palabras de vida. bellas son, qué bellas
aquí. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos mis hermanos. Bienvenidos a todos mis hermanos, pastores. En esta ocasión les saludo con la paz del Señor. En esta ocasión les saludo con la paz del Señor. Sean todos ustedes bienvenidos, por favor. Sean todos ustedes bienvenidos, por favor. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos por tenernos este privilegio de poder estar juntamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por aceptar la invitación y formar parte del Congreso de Líderes Cristianos y organizado por la Iglesia Misión Buenas Nuevas y a través del pastor Andrés. Y en esta ocasión para dar inicio el Congreso de Líderes Cristianos, voy a invitar al pastor Tarquino y Genaro Tarquino para que nos pueda honrar con la oración para bendecir el Congreso de Líderes Cristianos y dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie, vamos a empezar con este tiempo de oración. Bien importante, sabemos que es bien importante el estudio de la palabra del Señor, y esta tarde estamos honrados. Vamos a orar todos. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús. Primeramente agradecerte. Tú nos das, Señor, esta nueva oportunidad. Poder estudiar, Señor, tu palabra. Estamos aquí, Señor, con mucho interés, de tu palabra, con hambre de tu palabra. Señor, que tú has preparado. Sabemos, Señor, que tú has preparado. Sabemos, Señor, que tú nos quieres hablar a cada uno de tus hijos. Somos tus ministros, pastores. Necesitamos más de ti. Señor. Usa, Señor, a tu siervo quien está aquí ahora en Bolivia, como parte, Señor, un canal de bendición para cada uno de nosotros. Estamos seguros que esta palabra que vamos a recibir va a ser para fortalecernos mucho más, para enriquecernos mucho más en el conocimiento que necesitamos. Bendigo, Señor, a cada uno de tus siervos, tus siervas que han llegado en esta oportunidad, Señor, que tú nos des, y pedirte, Señor, que tú nos des toda la atención necesaria para que tu palabra se quede con nosotros. Muchísimas gracias, Señor, y bendecimos este tiempo entregándote en tus manos, Jesús, en el nombre de Jesús, así sea. Que Dios los bendiga. Adelante. Sí, estamos agradecidos y honrados. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer y participar con el pastor Genaro Tarquino en diferentes congresos que Dios nos ha permitido reunirnos en diferentes lugares. Y Dios nos permitió una ocasión para poder viajar a México y de esta manera tener ese grato momento de compartir en la ciudad de México. Espero que cada uno de ustedes también tenga esa experiencia. El Congreso de Líderes Cristianos tiene como propósito poder reunir a todos los pastores siervos de Dios para poder fortalecer nuestra fe y de esta manera compartir diferentes ministerios. Hemos visto a lo largo de la vida ministerial, muchos pastores, líderes siervos de Dios se levantaron con un propósito para anunciar el Evangelio. Pero lamentablemente Satanás ha ido trabajando en la vida de muchos y de esta manera ha ido menguando muchos siervos dentro del camino. Entonces queremos fortalecer la fe, queremos escuchar y compartir unos con otros las dificultades que tenemos en nuestros ministerios y de esta forma poder implementar en nuestra vida y como herramientas para poder fortalecer nuestro corazón a través de la palabra. Por esta causa, también el pastor Emanuel Kim, quien es presidente del CLF, allá en Perú, también nos está visitando y nos estará compartiendo el libro de Romanos para fortalecer nuestro corazón. Espero que sea una gran bendición durante estos 3 días que tendremos el Congreso. Asimismo, mañana y pasado tendremos otros invitados quienes nos estarán compartiendo sobre diferentes temáticas. Por ello yo les invito, desde el día de mañana pueden estar en punto o menos, programado de las 3 de la tarde para tener tiempo. Amén. Algunas veces tenemos
Algunas veces tenemos como esa costumbre de llegar un poco tarde, pero yo les invito desde el día de mañana. Vamos a dar inicio con 3 en punto, vamos a dar inicio con un invitado especial que va a estar hablando sobre la importancia de la Biblia. Entonces, de esa forma vamos a tener de 3 a 3:30 tendremos este invitado especial. El día jueves también tenemos otro invitado especial que nos va a estar expresando sobre la libertad religiosa. 30 minutos tendremos invitados especiales. Continuando con nuestro programa, y vamos a ver el video documental sobre la misión Buenas Nuevas. Por favor. El pastor Oxupar nació en Solza, pueblo de la ciudad Kumi, en el año 1944, durante la ocupación japonesa. Pasó su niñez en medio de la pobreza y hambruna de la guerra coreana, la cual estalló poco después de que perdiera a su madre cuando tenía 8 años. Trató de escapar de la inevitable hambruna y frustración de la vida diaria, pero lo único que consiguió fue el peso de la culpa sobre sus hombros. Mientras nada resultaba como lo había planeado, enfrentó también incontables contratiempos. Un día, en medio del callejón sin salida de la vida, una luz brilló sobre él. Conoció a Dios por medio de la Biblia. Desde entonces, cada una de las líneas de los signos se convirtieron en los testimonios de su propio corazón, y un nuevo camino comenzó a trazarse en su vida. Tras recibir la salvación, aquel joven, quien había quedado profundamente enamorado de la Biblia, fue invitado por un anciano de su iglesia a formar parte de una escuela misionera evangélica establecida por misioneros de Estados Unidos y el Reino Unido. El pastor Oxupar, quien deseaba entregar su vida al Evangelio, ingresó como estudiante de la primera generación. La primera persona que notó el cambio del pastor, por lo que decidió darle todo su apoyo. Luego de graduarse de la escuela misionera evangélica, pero sin tener a dónde ir, el pastor Oxupar decidió viajar a un lugar que solía visitar para ir a predicar cuando era un estudiante de la escuela misionera. La villa en Aptón, donde nadie acostumbraba a visitarlos. Fue un tiempo en el que aprendió a buscar y confiar únicamente en Dios. Por más que el pastor Oxupar continuó pasando hambre y pobreza, su corazón era más feliz que el de cualquier otro. Después de mudarse a Kochang, Champali, en tan solo un año y medio, más de 100 personas recibieron la salvación y cerca de 40 personas comenzaron a asistir a la iglesia. El pastor Oxupar comenzó a descubrir la gran felicidad que le podía dar el vivir como predicador del Evangelio. Y desde entonces, Dios comenzó a enseñarle la vida espiritual. En 1965, se enlistó en el servicio militar. Para él, el ejército era un nuevo lugar para evangelizar. Mientras disponía todo su tiempo en predicar el Evangelio, Dios le proveyó en todas sus necesidades. Después de finalizar su servicio en el ejército, el pastor Oxupar no tenía casa o iglesia a la cual pudiese regresar. A pesar de los obstáculos, el pastor Oxupar avanzó de acuerdo a la voluntad de Dios. Organizó un grupo de maestros de la Escuela Bíblica Dominical para niños y comenzó a evangelizar a niños a escala nacional. Durante las vacaciones de verano, mientras visitaba muchas iglesias para predicar el Evangelio, el pastor Oxupar descubrió que los santos que han nacido de nuevo necesitan el cuidado de un pastor nacido de nuevo. Movió su ministerio a la ciudad de Daegu con el objetivo de entrenar a evangelistas. Sin embargo, la idea de que aún no estaba listo predominaba en su corazón. Una vez más, Dios empujó al pastor Oxupar para avanzar por la fe. Desde entonces, el testimonio de fe que recibió a través de sus hijos y de las incontables experiencias se han convertido en un fundamento de entrenamiento para la formación de evangelistas. En 1976, el edificio de la iglesia de Daegu era un salón vacío y modesto, pero el pastor Oxupar comenzó una escuela misionera confiando únicamente en la voluntad de Dios. Tras haber iniciado la escuela misionera, el pastor Oxupar no tuvo más alternativa que orar. Primero oró por comida, pero de pronto descubrió que se encontraba orando para que el evangelio fuese predicado
en todo el mundo. Señor, ¿quiénes son las personas que viven en las tantas islas del Pacífico? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que visten? Danos la gracia para que podamos predicarles el Evangelio. Permítenos predicar el Evangelio mediante libros y transmisiones en los medios de comunicación. Permítenos enviar misioneros a todos los países del mundo para anunciar el Evangelio. Al finalizar su oración, cuando abrió los ojos, descubrió que estaba de vuelta en el desgastado local de la iglesia, de rodillas en el helado piso. Mientras que algunos tomaron tal esperanza como sueños absurdos, una por una, cada oración se hizo realidad de forma asombrosa. La escuela misionera que comenzó con una oración, hoy se ha convertido en una gran fuerza de apoyo para la misión Buenas Nuevas, compartiendo el Evangelio en todo el mundo. Fue la total confianza en la palabra de Dios por parte del pastor Oxupar lo que permitió la fundación de la escuela misionera. El corazón de Dios, escrito en la palabra, venció todas las circunstancias y adversidades. Actualmente, más de 100 misioneros se encuentran en el extranjero predicando el Evangelio, y ellos también han formado escuelas misioneras en cada país. Recientemente se ha establecido la Goodness Theology School en Nueva York, una escuela que trabaja arduamente para la formación de evangelistas y para fomentar el intercambio entre pastores y creyentes. La Misión Buenas Nuevas envió sus primeros misioneros al extranjero en 1989. Desde entonces ha estado predicando el Evangelio de forma activa en todo el mundo. El libro del pastor Oxupar, El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento, así como otros libros, han sido traducidos en diferentes idiomas y han sido leídos por un gran número de personas alrededor del mundo. Las prédicas del pastor Oxupar son transmitidas semanalmente en varias plataformas de internet y estaciones de radio de Norteamérica y el extranjero. La estación de transmisión GBS Kenia se estableció en el año 2009 para difundir la obra misionera en África, la cual sirve como punta de lanza en el esparcimiento del Evangelio para el este de África. El pastor Oxupar viaja por el mundo sin cesar predicando el Evangelio. Su labor y mensaje están presentes en distintas plataformas y medios de comunicación, haciéndolos de esta manera accesibles y disponibles en cualquier momento para todos. En 1986 se llevó a cabo el primer seminario bíblico en Mugunwa, bajo el tema El secreto del perdón del pecado y el nuevo nacimiento. Este fue el punto de partida para el esparcimiento del Evangelio. Actualmente, los seminarios bíblicos son llevados a cabo anualmente en ciudades de todo el mundo. Durante la pandemia por COVID-19, Dios abrió el camino para que el Evangelio pudiera ser predicado en todo el mundo a través de los medios masivos. Como resultado, en la primera mitad del 2021, el primer seminario bíblico fue transmitido en 662 estaciones, en 62 idiomas y en 125 países. Dios transformó la crisis global en una oportunidad para que el Evangelio fuese predicado en cada rincón de la comunidad global que no pudo ser alcanzada de manera física. El mundo entero fue cubierto por el Evangelio, algo que ningún otro evangelista había logrado antes. Con el fin de confortar el corazón de las personas y de dar esperanza a través de la música, el pastor Oxupar fundó al coro Gracias. A pesar de las deficiencias existentes, el coro fue formado con la esperanza de que se convirtieran en el mejor coro del mundo. Y en el año 2009 obtuvieron el primer lugar en el Festival Internacional de Coros en Jeju, Corea del Sur. Luego en Busan, Corea en el 2010, seguido por el primer lugar en el concurso de Montreal, Suiza, y en el concurso de Riva de Garda, Italia, en el 2014. Finalmente, ganaron el primer lugar en el concurso coral internacional de Mardoverdorf, Alemania, en el año 2015. El coro Gracias presenta la cantata de Pascua y la cantata navideña en más de 30 países diferentes mediante los campamentos mundiales, un evento de talla internacional que siembra sueños y esperanzas en la juventud. Donde sea que el Evangelio es predicado, América, Europa, Oceanía, incluso en las remotas áreas de África, el coro Gracias está presente. Ahora mismo sus canciones están guiando a numerosas personas hacia el amor de Dios.
El cambio en la juventud produce el buen desarrollo de la familia, de la sociedad y la nación. El pastor Oxupar estableció la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF en el 2001, esperando que los jóvenes que conoció mientras predicaba el Evangelio en el extranjero pudiesen ser libres de problemas, tales como la violencia, las drogas, los problemas familiares y el alcohol, y que pudiesen cambiar a través del amor de Jesús. Hoy en día, IYF es un lugar de encuentro y de intercambio en donde jóvenes de todo el mundo pueden convivir y mantener contacto con un mundo más amplio, un lugar en el que los jóvenes tienen un papel importante, proponiendo soluciones reales ante los problemas globales, soluciones basadas en valores cristianos. Los jóvenes, siendo las estrellas que alumbran el mundo, están siendo guiados para vivir una vida donde ellos duermen felices y despiertan con esperanza. El pastor Oxupar ha implementado la educación para el desarrollo del intelecto, con el fin de que los jóvenes desarrollen una mentalidad sana y puedan convertirse en líderes del futuro. Funcionarios de diferentes gobiernos han reconocido los resultados de dicha educación, por lo que han organizado encuentros entre el pastor Oxupar y sus jefes de Estado. Dichas autoridades han quedado convencidos de la importancia de esta educación y han comenzado a promoverla. Las entidades gubernamentales que han conocido al pastor Park no solo han abierto sus corazones a esta educación, sino también al Evangelio. Actualmente, IYF promueve con los ministerios de gobiernos sobre los procedimientos para que la educación para el desarrollo del intelecto pueda aplicarse de forma oficial en las instituciones educativas de cada país. Con el sueño de lograr la evangelización mundial mediante la unión del cristianismo a través de las Sagradas Escrituras y por medio de la reforma espiritual y la unión entre pastores, en el año 2018, el pastor Oxupar estableció el Congreso de Líderes Cristianos CLF en Nueva York, luego de percibir la gran necesidad de los pastores que practican el ministerio del arrepentimiento y la fe, y con el objetivo de resolver los problemas que hoy enfrentan el cristianismo. El pastor Oxupar comparte la palabra con los pastores a través del CLF para que continúen ministrando como hombres conforme al corazón de Dios, tal y como se muestra en la Biblia. Cada año en Nueva York se celebran 2 congresos mundiales de CLF en el mes de marzo y noviembre. Al igual que en otros países, grandes y pequeños congresos están trazando camino hacia una historia asombrosa en la cual pastores de todo el mundo predican el Evangelio juntos, superando las barreras de la doctrina y las denominaciones. Ya han pasado 60 años desde que el pastor Oxupar comenzó a predicar el Evangelio. Existe una razón por la cual el mundo entero ha puesto atención en su labor, y es porque ejerce una influencia positiva al predicar la palabra de Dios. Es considerado un verdadero líder de esta era, ofreciendo cambios prácticos en la vida y no una educación basada en teorías y conocimientos. El pastor Oxupar promueve la Biblia como único fundamento. Actualmente, incontables pastores de todo el mundo han decidido apoyar al pastor para esparcir el Evangelio. Hace 60 años, el pastor Oxupar decidió confiar únicamente en el Evangelio. Hoy, él continúa conservando ese mismo espíritu gracias a que vive dedicado a orientar a incalculable número de personas para que se conecten con Dios. 세상 죄를 지워하는 하나님의 얼굴이로다. 우리가 씻어졌고 거룩해졌고 의로워졌다. 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. 내가 그들의 기억지 아니하리라. 다시는 그들의 기억지 아니하리라. 여호와의 말이니라. 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 두시고 이터를 이루시고 영원히 우리를 온전하게 했습니다. Estamos agradecidos que Dios
Estamos agradecidos que Dios nos permitió de esta forma formar parte de lo que es la vida ministerial del pastor Oxopar, quien es el fundador de la misión de las 9. Y de esta manera creo y estoy seguro que cada uno de los ministerios, pastores que están presentes, también está formando una historia dentro del Evangelio a través de esta manera también. Espero que de esta manera también su vida sea muy resaltada y muy reconocida por muchos cristianos quienes están siendo transformados por medio de la palabra. Y en esta ocasión vamos a invitar, tenemos presentaciones especiales. Y de esa forma vamos a invitar a Díaz Villagómez, quien nos va a interpretar con un instrumento de viento. Y de esta forma nos estará interpretando primeramente el pastor solitario, el segundo es el cóndor pasa, y recibir con fuertes aplausos a Abdías Villagómez.
De esta forma nos deleitamos también con la música. Es algo tan precioso.